Versículo que creo que todo cristiano debe saberse. Se lo debe saber casi de memoria. Es el, digamos, por muchos le dicen el corazón de la Biblia. Capítulo 16, versículo 16, perdón. Juan 3:16. Para el que no se lo sepa, aquí está en la pantalla. Yo quiero que usted por favor lo pueda decir conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, el único y el primogénito, a Jesús. Como decía de pronto en la administración, Jesús lo tiene todo, lo tenía todo en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él decidió por amor entregar su vida. Y yo creo que si nosotros entendiéramos y tuviésemos presentes a cada instante de nuestra vida el gran sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí, nuestras vidas no se desviarían. Dejáramos tantas excusas, le sirviéramos a Dios con más pasión de la que le servimos. Si nosotros cada día tuviésemos presente ese gran sacrificio que su Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario, que fue por amor hacia nosotros, hacia ovejas que estábamos descarriadas, como lo dice su palabra, y que aún cometemos errores y nos descarriamos. Eso lo hizo para que esas ovejas volvieran a su redil. Como sacrificio perfecto, Él se entregó en propiciación por nuestros pecados. Porque usted y yo, déjeme decirle que éramos culpables. Éramos culpables. Si pudiéramos meter todos nuestros pecados y delitos en un bolso, yo creo que no cabrían. Tendríamos que llenar una bodega completa. Pero ¿sabes algo? A través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, esos pecados fueron borrados. Yo creo, mi querido hermano, que eso es el principal motivo para agradecerle. Esa es la verdadera razón de la vida cristiana. Y lamentablemente muchos de nosotros tomamos a la iglesia, a la vida cristiana, como si fuera un hobby, un pasatiempo. Pero es que hemos desviado nuestra atención del centro, que es Jesús. Hoy en día las iglesias están llenas de personas que simplemente les gusta ir a la iglesia, que lo tienen como una rutina, pero que sus vidas no han cambiado porque no han entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Probablemente hoy, después de una palabra como esta, su corazón se remuerde. Hay remordimiento y tratan de vivir una vida en santidad, pero como no tienen en cuenta ese gran sacrificio día tras día, no se niegan a sí mismos, no van a la cruz del Calvario todos los días, sus vidas se desvían. Ya basta de tantas excusas. ¿Qué excusas le estamos colocando al Señor para vivir una vida tal cual como Él la quiere? No a nuestra manera, sino a su manera. Yo no tengo nada de esto aquí. Yo voy a hablar de eso, pero el Espíritu Santo está hablando, mis queridos hermanos. Porque de tal manera, y es por amor trae esta palabra. Porque es necesario que volvamos a colocar a Jesús en el primer lugar de nuestros corazones, de nuestras familias e incluso de la iglesia. La iglesia hoy en día, no hablo de esta iglesia al Edén, hablo de la iglesia en general, está más pendiente a que las personas satisfagan una necesidad que a sembrar a Jesús en las personas, en los corazones de esas personas.
Porque si bien es cierto, Jesús satisface tus necesidades. Jesús sana tus dolencias. Jesús hace milagros en tu vida. Pero ese no es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es que Él por amor murió por ti. Cada sacrificio que Él hizo por ti, por mí, debe significar algo grande para cada uno de nosotros. Y es precisamente de eso que les vengo a hablar en esta mañana, sobre el padecimiento de Cristo. Antes de la cruz del Calvario, durante el camino y en la cruz del Calvario. Siempre nos hablan de esto en Semana Santa, ¿cierto? Y yo lo oraba al Señor, creo que el martes, miércoles, no me acuerdo. Y ya el Señor colocó el tema en mi corazón. Y comencé a desarrollarlo ahí en la mente. No fue hasta ayer, sino que me pude sentar a realizarlo. Pero yo sé que el Señor va a hablar a tu vida. Dile a la persona que tienes al lado: el Señor va a hablar a tu vida. Vamos a buscar en Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Y quiero que lo leas fuertemente conmigo, pero así como leemos, podamos ir entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Isaías profetizó desde tiempos antiguos el padecimiento que iba a tener Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres. Jesús, ¿qué fue? Fue despreciado, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. ¿Varón de qué? De dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Alguien experimentado es alguien que definitivamente ha pasado por mucho esa situación para poder adquirir experiencia. Es decir, Él pasó, sufrió ese quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mi querido hermano, mi querido amigo, no escondas más de Él tu rostro. No lo menosprecies, estímalo, porque hoy puede ser la última vez que el Señor puede hablar a tu vida de esta manera. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió. Diga: Él sufrió mi dolor. Él sufrió mi dolor. Diga: Él sufrió mi asma. Él sufrió mis dolores de cabeza. Él sufrió mi presión arterial. Él sufrió todo. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios. ¿Y cómo? Abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras, ¿qué? Porque Jesucristo padece más por tu rebeldía de lo que padeció en la cruz del Calvario. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él. ¿En quién? ¿En quién? En Jesús, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Aproximadamente 6,000 millones de personas en la actualidad, más las que han vivido durante ¿cuántos años? 2,000 años aproximadamente. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Creo que fue la profecía más clara de la experimentación de todos los padecimientos que Jesucristo iba a tener. Pero no solamente eso, sino que ahí también nos habla de todas las bendiciones
que podemos tener nosotros a través de ese sacrificio. Queremos las promesas, pero a veces no recordamos lo que Cristo padeció por darnos esas promesas. Cuando estamos enfermos, siempre oramos y siempre decimos en nuestra mente: por su llaga yo soy sano. Y es bueno, dígalo: por su llaga yo soy sano. Pero qué bueno recordar, aun cuando estás sano, que a través de esa llaga Él te dio salvación. Que a través de esa llaga, a través de cada dolor que experimentó, Él te ha dado vida, vida eterna, y te ha dado redención de tus pecados. Y es por esa razón que yo debo vivir una vida en santidad a Él. Es bueno recordar las promesas de Dios, pero a veces como cristianos somos selectivos. Y las promesas de Dios y la palabra de Dios es aplicable en todo momento. Éramos culpables, somos aún culpables, las personas que no han aceptado al Señor, de lo que Cristo padeció. Y aún seguimos muchas veces apartados. Venimos a la iglesia, servimos en un ministerio, pero a veces estamos apartados, descarriados como ovejas, como lo dice su palabra, pero en nuestros razonamientos y en las excusas que le colocamos al Señor. Cristo también nos da una lección en este último versículo, que sin importar el dolor, sin importar el proceso que estemos viviendo, no debemos abrir nuestra boca, y si lo hacemos es para bendecir. Así como Él bendijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a dar un viaje por todos esos padecimientos que Cristo tuvo antes de morir en la cruz del Calvario y en la propia muerte. El primer dolor, como el versículo 3 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. El primer quebranto, el primer dolor que tuvo Jesús y que padeció por ti y por mí, no fueron las bofetadas. No fueron los latigazos, no fueron las vituperaciones. El primer dolor fue psicológico. Y es por eso que dice: experimentado en quebranto, varón de dolores. Él padeció cada dolor por ti. Incluso las enfermedades que hoy en día están en moda, bueno, se habla bastante de ellas, que son las enfermedades mentales. Jesucristo padeció un grave ataque de ansiedad. Y eso lo podemos ver en Lucas 22, 39 al 46. Por favor, pueden buscarlo. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también, ¿qué? Le siguieron. Versículo siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Me llama la atención, y hago el paréntesis aquí, que Jesús sabía que su muerte estaba cercana. Pero aún cuando su muerte estaba lo más cercana posible, Él no le dijo a sus discípulos: oren por mí, porque Él sabía que se tenía que cumplir. Él le dio una última lección: oren para que no entren en tentación. Y eso es lo que hoy también te quiere decir Jesús: ora para que no entres en tentación. Aún en su angustia, siguió dándole palabra a sus discípulos. Por eso te invito, mi querido hermano, que no importa lo que estés atravesando, sigue sirviéndole al Señor, sigue discipulando a las demás personas, sigue compartiendo la palabra de Dios, porque va a llegar el momento donde el Señor te va a colocar en alto y todo se va a cesar en el nombre de Jesús. Un gran ejemplo de Jesús, versículo 41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas, oró. Versículo siguiente. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siguiente. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Siguiente. Y estando en agonía, ¿estando en qué? ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros en agonía? ¿Cuántas veces has estado desesperado? Que estás buscando salida por algún lugar y no la encuentras y estás angustiado, estás ansioso. Déjame decirte que ya Cristo lo padeció por ti. Cristo lo padeció por ti. Él estaba en agonía, pero cuando estaba más en agonía, ¿qué hizo? Es decir, que cuando tú estés en angustia, en depresión, en ansiedad, ¿qué debes hacer? Orar, orar intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo siguiente. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Se podría decir que este es el último, antes de morir, la última palabra que Dios le dice directamente a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Pero lo que más me llama la atención es el versículo 44, que dice que, versículo 44, que mientras oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre. Déjeme decirle que esa ansiedad severa que estaba experimentando el maestro en esos momentos se llamaba hematidrosis. Médicamente se conoce así. La ansiedad severa provoca una secreción de químicos en el cuerpo que comienzan a romper los vasos capilares de las glándulas sudoríficas. Y por esa razón comenzaba a derramar gotas de sangre a través de su sudor, a través de esa agonía severa, esa ansiedad severa. Y más aún, como saben que las glándulas sudoríparas están en toda la piel, eso dejaba la piel mucho, pero mucho más sensible de lo normal. Es por eso que a la mañana siguiente, cuando comenzó a recibir latigazos, bofetadas, su piel estaba demasiado sensible, intensificando el dolor del maestro con todos esos azotes y con todas esas bofetadas y golpes que sufrió. No es mucha sangre la que se derrama en esta patología. Son pequeñas gotas de sangre, y ya Jesús, a partir de ese momento, a partir del estrés, de la agonía, de la ansiedad que generaba el momento de saber que iba a morir, porque déjeme decirle algo: Jesús era Dios en ese momento, pero también era hombre. Jesús sufría como usted y como yo, y este versículo lo demuestra. Él estaba en agonía. Ay, hermano Carlos, pero es que él podía orar porque él era Dios. Sí, pero él era 100% Dios, pero también era 100% ¿qué? Hombre humano. Pero Jesús nos enseña que no importa que ya esté terminando la fecha del pago del semestre. No importa. No importa que estés en agonía por eso. Ora más intensamente. No te desesperes. No te desesperes, porque ya hubo un Dios que padeció por todo eso. Y espera tu milagro en Él. Entonces ya sabemos por la palabra que el primer dolor que experimentó Jesús fue un dolor emocional. Padeció todo lo que tiene que ver con la salud mental. Es por eso que no importa, aún los que me están viendo allí, si te han diagnosticado con trastornos emocionales, con trastornos depresivos, qué sé yo, los psicólogos saben más que yo de eso.
Pero no importa, ya Jesús pagó el precio por ti. Ya Jesús pagó el precio por ti. Y el estrés genera en tu cuerpo, en nuestro cuerpo, que se nos bajen las defensas, que nos den más enfermedades. En fin, ya Jesucristo pagó ese primer precio por ti, orando, orando, orando. Y lo que decía: Señor, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad, Dios, y no la mía. ¿Será que tú estás dispuesto a decir: hágase tu voluntad, Señor, y no la mía? Mire, yo le cuento algo. Esa frase, esa oración que Jesús hizo, es una oración que yo siempre he hecho. Porque yo siempre le digo al Señor: Señor, yo prefiero hacer tu voluntad aunque me cueste. Y en mi vida la gloria siempre será para ti. Todo lo que tú me llegares a dar o todo lo que tú me quitares, no importa, Señor. Mientras yo esté en tu voluntad, para mí todo irá bien. Entonces yo le invito a que usted diga como dijo Jesús: hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. El segundo dolor, cronológicamente hablando, lo podemos encontrar en el versículo 63 de Lucas 22. Segundo padecimiento de Jesús. Usted sabe que después de esa oración en el huerto, lo comienzan, lo aprenden, lo llevan, lo capturan. Ahí es donde Pedro, todo enérgico, saca la espada. Ya ustedes saben lo que pasó. Y él viene y sana la oreja de ese soldado. Y bueno, lo llevan a prisión delante del concilio. Y en el versículo 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado. Una persona que no tenía culpa de nada, humanamente hablando, fue despreciado, fue desechado. Se burlaban de él y le golpeaban. Y recuerde que ya Jesús venía con su piel como sensible, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. ¿Y qué es un golpe en el rostro? Una bofeteada, golpes. Y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y allí vemos el primer dolor físico que sufría Jesús. Jesucristo, cada golpe, cada bofetada, cada insulto, cada injuria, como lo decía Isaías, él prefirió ¿qué? Callar. ¿O ustedes no creen que Jesucristo tenía el poder para hablar y mandarlos a todos bien lejos así en el no, fuera? Pero él prefirió callar. Él prefirió callar. Yo quiero que en esta mañana usted y yo, no emocionalmente, no nos afecte esta palabra, sino que fundamente más nuestro deseo y nuestro amor hacia el Señor. Porque por eso nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Y esa fue su muestra de amor más grande. Esa fue su muestra de amor más grande, entregarlo. Dígale a la persona que tienes al lado: no te duermas, que estamos hablando de Jesús. Juan 19, 1 al 3. Entonces ya llevamos la ansiedad que sufrió Jesús, los golpes, las bofetadas y los insultos. Y ahora Juan 19, 1 al 3 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Nueva Traducción Viviente.
puntas de plomo. Recuerden que históricamente Israel estaba bajo el imperio romano. Estaba subyugado, estaba dominado por el imperio romano, y eran los romanos pues que de alguna u otra manera tenían control político y económico y hasta social. Ellos respetaban mucho la cultura hebrea, pero en los demás ámbitos ellos sí se metían, tenían un control sobre ellos. Y esas herramientas romanas eran severas. De hecho, historiadores dicen, y lo podemos ver también y corroborar en la película La Pasión de Cristo, que ese látigo con 3 bolas de plomo en la punta tenían pedazos de huesos afilados, de tal manera que cuando pegaban un azote desgarraba la carne. Y recordemos que los azotes en ese tiempo eran en la espalda. En la cultura hebrea estaba determinado, y vamos a buscarlo por favor, en Deuteronomio 25:3, que un criminal debía recibir por lo menos 40 azotes. 40 azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Sin embargo, esto era para los hebreos, pero ¿quiénes estaban dominando? Los romanos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que hubo un exceso de azotes a Jesús. Y en cada azote me imagino el dolor que sentía, y él prefirió callar, porque en el 2024 Vivian, Wilfran, Adela, Anderson, Luz Marina, Luz Mari, Yajaira, Juan Carlos, Jeremías y todos ustedes iban a estar en este lugar adorando al Señor. No importó ese dolor tan terrible. Y algo que se me olvidó cuando Jesús fue apresado. Cuando Jesús fue apresado, Él no dijo nada. Cumpliendo la palabra en Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. Y es que las ovejas, los corderos, son los animales más mansos que hay sobre la faz de la tierra. Ellos van a morir y ellos van, sí, Señor, por aquí. Así fue Jesús. Sí, yo voy a morir por ustedes. Yo voy a morir por ti. Como cordero fue llevado a ese matadero. Pablo en 2 Corintios 11:24 dice que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Menos uno, dice Pablo. Quiere lo que afirma que en la cultura hebrea solamente se podían dar 40 azotes, pero que se deja para los romanos, porque eran soldados romanos mandados ¿por quién? Por Pilato. Por Pilato. Ahora regresamos por favor al versículo 2 del capítulo 19. A mí me gusta leer bastante la Biblia para corroborar todo lo que digo. Eso nos lo ha enseñado el pastor. 19, Juan 19, 2. Entonces ya sabemos cada latigazo, ¿cierto? Y fuera de eso, los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, en burla, porque él se hacía llamar el Rey de los judíos. Una corona de espinas. Probablemente me imagino toda la cara ensangrentada, el dolor de cabeza, la burla, pero él prefirió callar. Él prefirió callar. Y mientras tenía esa corona de espinas, seguían azotándole. La espalda quedaba tan desgarrada, me voy a permitir leer, que la espina dorsal, es decir, la columna vertebral, quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos que tenían. Los latigazos iban desde los hombros hasta la espalda y hasta
los glúteos y hasta aún parte de las piernas. Mientras continuaba esa flagelación, las laceraciones rasgaban los músculos. Los que son deportistas que han tenido un tirón, como dicen por ahí, un desgarro, multiplique ese desgarro por 10, 12, qué sé yo. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Imagínense la cantidad de sangre que no solamente Jesús derramó en la cruz, sino que derramó antes de. Y tanta pérdida de sangre llevó a Jesús a algo que se llama conmoción hipovolémica. Conmoción hipovolémica, que genera 4 grandes efectos por la gran pérdida de sangre. El primero, el corazón se acelera para bombear esa sangre que no existe. Número 1, se baja la presión sanguínea, lo que provocan desmayos y colapsos. Número 3, los riñones dejan de producir obviamente la orina, porque si no hay agua, no hay sangre, ellos paran la orina y obviamente sabemos lo que significa eso, no se puede filtrar la poca sangre que hay. Y la persona comienza obviamente a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía líquido para poder reponer el agua, la sangre que ha perdido. Entonces, miren, no solamente fueron los latigazos, sino lo que su cuerpo estaba padeciendo en ese momento. Luego, camino al Calvario, suceden otro tipo de dolores. Aquí para los que llevan cargas pesadas. Jesús se encontraba en esa condición hipovolémica, ¿cierto? Se desmayaba, cansado, y le obligan a llevar una ¿qué? Una cruz que aproximadamente pesaba entre 40 y 50 kilos. Los que van al gimnasio, yo no voy, saben lo que pesa eso. Una bolsa de cemento. 40, 50 kilos en esa condición. Juan 19, 17, por favor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Él cargó su propia cruz. Sabemos que no fue la cruz totalmente, sino la parte ¿qué? Horizontal, porque la parte vertical ya estaba clavada en el monte. Y en este mismo pasaje, pero en Mateo 27, 32, si quieren no lo busquen, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, que obligaron a ayudar a Jesús a llevar la cruz. Imagínense, Jesucristo de tanto golpe tenía la nariz fracturada, tenía los hombros dislocados, estaba mareado, desmayaba cada rato, llevaba una cruz de 40, 50 kilos. Ahí saben que lo que estaba diciendo: allí también estoy llevando tus cargas. Jesús lleva tus cargas. Por eso que la palabra de Dios dice: echad toda ¿qué? Toda carga, llevad mi yugo, porque es fácil y ligera. Muy bien. También me imagino que con tantas caídas que tuvo, las rodillas, como decimos en el costeñol acá, se le pelaron todas, ¿cierto? Se desollaron. ¿Cómo es la palabra? Desollejaron, no sé. Se quitaron la piel de las rodillas. Se desolló las rodillas. Y ahora en el momento más importante, que fue el momento de la crucifixión. La muerte de Jesús, empezando por allí, por crucifixión, no fue como las muertes normales. Ustedes saben que anormalmente a los que eran condenados a morir en una cruz no eran clavados, eran amarrados. Empezando por allí. Los clavos eran considerados para ocasiones especiales. Es decir, cuando era un malhechor, de lo más malhechor del mundo. Es decir, cuando era el villano más villano.
Entonces, para esa ocasión, fueron clavos de aproximadamente 18 centímetros de largo. ¿Sabes lo que son 18? Como casi el porte de mi mano. Y fueron atravesados entre los tendones. Entre los tendones. Y un solo clavo fue traspasado ¿por dónde? Por los pies. Imagínense también la agonía de poder respirar. El dolor tan grande. Y ustedes saben que para poder respirar, él tenía que hacer fuerza en los pies para poder que el diafragma se estirara lo suficiente. Entonces, en esa fuerza que él hacía, el clavo de los pies quedaba hinchazado entre los huesos. Más dolor todavía para Jesús. Se clavaban, recordé, por aquí, por las muñecas, cumpliendo la palabra que ningún hueso iba a ser roto. Los clavos, como lo dije, era para ocasiones especiales. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero, al momento de estar en posición vertical, sus brazos se abrieron 15 centímetros aproximadamente, de acuerdo, o sea, se estiraron 15 centímetros aproximadamente de lo normal. Y lo que confirma en Salmos 22, dislocados están todos mis huesos. La única manera de poder estirar es que los huesos se salgan uno del otro. ¿Ok? Sabemos que Jesús estuvo con dos personas, con dos ladrones al lado, uno al lado del otro, ¿cierto? Y esas personas, lo más de normal, estaban ¿qué? Amarradas, y Jesús era el único que estaba como clavado. Jesús aguantó esta situación durante aproximadamente 3 horas, donde derramaba cada gota de sangre, donde su corazón bombeaba cada vez más rápido. Intentaba respirar durante 3 horas, pero sabemos que durante esas 3 horas dijo unas palabras muy importantes, que son las que se conocen como las 7 palabras. Y sobre todo la más importante, ¿cuál fue? Consumado es. Consumado es, hecho está. Hecho está. A medida que Jesús comenzó a estar en la cruz allí, se redujo considerablemente la capacidad respiratoria. Iba respirando más lento. Y eso se conoce también, tiene un nombre particular, si no me equivoco, acidosis, algo así, donde comienza a respirar más lento y el dióxido de carbono de la sangre se disuelve y comienza a generar otro tipo de compuestos que son perjudiciales para la salud. Si no me equivoco, es como un ácido especial, un ácido en particular, no lo copié, lo que hace que la sangre se vuelva ácida y finalmente eso conlleva a que el pulso sea aún mucho más irregular. Luego Jesús, después de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la causa de la muerte, médicamente hablando, fue un paro cardíaco. Entonces, mis queridos hermanos, si ustedes se dan cuenta, Jesús padeció dolor en cada parte de su cuerpo. Jesús fue molido, Jesús parecía una sola llaga viviente de tanto latigazo por todas partes. Su cuerpo estaba desgarrado, sus músculos estaban destruidos, sus hombros estaban dislocados, sus huesos estaban dislocados. Y algo, cuando una persona está en agonía extrema, el corazón se rodea de una membrana acuosa, y es por eso que cuando el soldado le introduce la lanza en el costado derecho a Jesús, brota agua y brota sangre, y sabemos que de allí surge la iglesia, lavados en la sangre, pero el agua que representa el Espíritu Santo de Dios.
Vámonos al Salmo 22, por favor. Salmo 22. David, mucho antes de Isaías, también había profetizado en uno de sus salmos todo el padecimiento que iba a tener Jesús. Salmo 22, capítulo, bueno, empecemos por allí, por el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué le suena eso? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué sigue diciendo? Ahora saltemos por favor al versículo 14. Solamente leí el versículo 1 para que supieran de quién estábamos hablando, ¿cierto? He sido derramado como aguas. Es decir, he vertido toda mi ¿qué? Toda mi sangre. Y todos mis huesos, es decir, se separaron, se zafaron, como decimos acá en la costa, se zafaron, ¿cierto? Mi corazón fue como cera, es decir, cuando brotó agua y sangre cuando fue clavado, derritiéndose en medio de mis entrañas. Siguiente versículo. Como un tiesto seco, se secó mi vigor, no me quedó nada de sangre, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16. Porque perros me han rodeado. No solamente eran los soldados que le injuriaban, era un pueblo enardecido, los fariseos, que exigían que liberaran a Barrabás y que lo crucificaran como merecedor de un castigo que no tenía ningún tipo de redención. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Imagínense. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Juan 19, 31 al 37, para ir finalizando. Juan 19, 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. ¿A quiénes? A los tres crucificados, ¿cierto? No solamente a Jesús, a los tres. Y fuesen quitados de allí. Versículo siguiente. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Siguiente versículo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Siguiente. Pero uno de los soldados, como le había mencionado antes, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ya ustedes saben por qué. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es como verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. No fue quebrado ni un hueso. Versículo 37, perdón. Y también otra escritura dice: mirarán
al que traspasaron. Creo que toda la profecía acerca de Jesús se cumplió exactamente. Como dije al principio de esta palabra, si nosotros tuviésemos más en cuenta cada uno de estos padecimientos, mis queridos hermanos, yo estoy 100% seguro que nos dejáramos de tantas excusas. En estos momentos reflexiona si tus excusas están a la altura del sacrificio que hizo Jesús. Yo creo que no hay punto de comparación. Lo digo porque yo también coloco excusas. Y siempre pienso, si Jesús lo dio todo por mí, Jesús lo dio todo por ti, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Que se nos revele así como el ángel se reveló a Jesús en medio del huerto para ser fortalecido. Yo creo que ya no necesitamos eso. Yo creo que ya no necesitamos incluso que nos recuerden este tipo de cosas. ¿Sabes algo? Porque tal vez hemos vivido una vida cristiana a nuestro acomodo. Pero lo que realmente debe primar es que hubo un sacrificio tan grande que partió la historia de la humanidad en dos. La única persona que ha podido romper la línea del tiempo humana ha sido Jesús. Porque hasta aún los ateos están obligados a decir antes de Cristo y después de Cristo. Así que quieran o no, tienen que mencionar el nombre de Jesús. Él es la única persona que ha podido romper la línea de tiempo de la humanidad en dos. ¿Cómo no ha podido romper tu vida en dos? ¿Cómo no puede haber, todavía no puedes determinar un antes y después en tu vida? Y antes y después no es antes y después de venir a la iglesia, es antes y después de tener un cambio radical para Jesús. Y no te preocupes, que Jesús ha prometido sanarte. Pero es que a veces colocamos más por encima primero nuestras necesidades antes de lo que Jesús quiere de nosotros. Y es que Él no es egoísta. A pesar de eso, Él te sana. A pesar de eso, Él está contigo. A pesar de eso, Él te liberta. A pesar de eso, Él te ha dado vida. Porque Él es amor. Él es amor. No sé qué clase de Dios nos han vendido. Él es amor, mi querido. Y tanto amor así que prefirió enmudecer y callar. Entonces, mis queridos hermanos, Él llevó todas nuestras enfermedades físicas. Yo estoy entregándole desde hace rato una enfermedad al Señor que me tiene aburrido. Pero se la entrego. Y aunque a veces me da, Dios te la entrego y me da y me tomo la pastilla y otra vez. Y le digo a mi esposa, estoy aburrido. Pero se la entrego al Señor porque Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó tu dolor. Él llevó incluso el dolor de tu corazón. Porque si a ti te han roto el corazón, a Él le rompieron el corazón muchas personas, no una sola. Si una sola persona rompió tu corazón, imagínate Jesús, que se lo seguimos rompiendo. ¿Cuántas veces le hemos roto el corazón a Jesús? ¿Cuántas veces Él nos ha visto engañándolo? Porque nosotros somos la novia. Tú eres la novia del Señor. Y Él a veces ve que el amor no es recíproco, pero no importa, Él ahí está siempre disponible para ti.
siempre, 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 siempre ha estado ahí para ti. Y es su amor que hoy te está llamando una vez más para que tomes una decisión radical en tu vida, porque esto es de decisiones, mi querido hermano. O le servimos o no le servimos. Y el pastor, cuando escuche esto, me perdonará. Pastor, no le estoy dirigiendo a la iglesia ni nada. Pero ¿qué vienes a hacer aquí si estás viviendo una vida doble? Es mejor que nunca lo haya conocido, dice la palabra de Dios. Es mejor que nunca lo hayamos conocido. ¿Qué excusa les vamos a seguir colocando al Señor? Si Él nos ha dado promesa de sanidad, ya la leímos. Llevó todas nuestras enfermedades físicas, mentales, pero también nos dio una promesa de redención. Vámonos al versículo 6 de Isaías 53, por favor, Brian. Una de redención, porque ¿sabes qué? Aún nos seguimos descarriando, pero Él cargó el peso de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. Allí lo dice la palabra de Dios. Y ¿sabes algo? A Jesús es tan fácil aceptarlo, pero cuesta tanto seguirlo. Cuesta tanto seguirlo. Y es por eso que en Mateo, bueno, se me perdió la cita. Bueno, me permito leer. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien lo tiene, por favor, es versículo 24, no anoté el capítulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesucristo se negó a sí mismo. Dice la palabra de Dios en Filipenses que Él estaba en su trono y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se negó. Se negó. Él, me imagino en esa conversación de padre e hijo, esto no me importa, yo voy por ellos, yo voy por ellos. Niégate a ti mismo, así como Jesús. Esa es la clave. Y toma tu cruz. Toma tu cruz y síguelo. Toma tu cruz y síguelo. Colócate sobre tus pies, iglesia.